Nos estamos peleando para ver quién arranca este bloque, porque yo le dije, yo me voy a, como es el espacio o es el periodo, ¿cómo es que digo yo? Saludable. Y que se llena, Saludable, se llena de agua el estudio. Yo me voy a parar, yo necesito, Marianito, tomame, a mí solo, Ahí está. yo me voy a parar para hacer esta nota, digamos, aunque sea simbólicamente, porque con quién vamos a hablar, merece que este último programa haya tenido una figura rutilante. Y es lo único que voy a decir, por lo menos por ahora. Te voy a dar el pase, porque nobleza obliga, el señor Alejandro Larriera me dijo, che, vos no tenés el contacto de fulanito de tal, porque me interesaría poder charlar con él en este último programa. Así que es todo tuya la presentación. Bueno, medio impresionante eso de ponerte de pie, porque la cámara es fija, así que te quedó en la cintura la cámara. No importa, vale el gesto. Muchas gracias, realmente todos deberíamos estar de pie. Yo siempre le tuve un cariño ideal, porque obviamente, salvo una sola vez que estuvimos en Buenos Aires en una despedida de Alfredo Camarero, que me acuerdo que compartimos mesa y charlamos un tanto superficialmente, siempre tengo su recuerdo, por supuesto mucho más previo a eso, no solo para mí, sino para cualquiera que se veía en una pileta nadando, esforzándose, el comentario de ¿quién te cree que sos, Nicolau? Y bueno, darnos este enorme gusto de poder hablar con esa gloria de la natación argentina, con Luis Alberto Nicolau, con quien también me unen otra vez de manera ideal, no personal y no por contacto con él, un montón de referencias de papá, de mi viejo, que siempre hablaba de ese chiquito que nadaba, sí. Ese jeringa que estaba ahí en la pileta y que bueno, y que se terminó convirtiendo en esa enorme realidad deportiva de nuestro país. Luis Alberto Nicolau, querido, ¿cómo estás? Mira, muy bien, y te agradezco esta oportunidad. Vos sabés que tengo los más lindos recuerdos de tu padre. Sí, él siempre lo mencionaba, pero nosotros de alguna manera lo poníamos un poco en duda también. Si los dos entrenaban en Ateneo de la sí, Juventud, sí. Lo conocí hace más de 70 años. Ajá. Yo tenía 10 años, 9 años, y él venía de Santa Fe a entrenar con el entrenador nuestro, Carranza. Siempre me daba las clases y hablábamos y lógicamente era mayor que yo, me tomaba el pelo y me basureaba en el agua. Sí. En aquella época no se decía bullying, pero... pero hoy tengo los más lindos recuerdos de esa persona, ¿viste? No solo un excelente nadador, sino un extraordinario ser humano. Sí, Luis, me gustaría que vayamos un poquito para atrás para que cuentes, para quienes no conocen la historia, cómo ese chiquito de 10 años que competía, papá contaba siempre que hacían unos piques medio extraños de 25 metros o algo así, claro, él abusándose de la diferencia de edad. ¿Cómo ese chiquito de 10 años llegó a convertirse en el número 1 del ranking, que en algún momento lo fuiste? El récord mundial. Y récord mundial de 100 o 200 eres. De 100. De 100 mariposas. Mira, yo comencé en el Club Ateneo, un club excelente, en donde los chicos hacían todas las especialidades y como última parte de la jornada era la pileta de natación, a la cual yo siempre me escapaba porque le tenía bastante miedo al agua. El profesor que teníamos era un profesor que te subía al trampolín, te agarraba de la mata y te tiraba la parte honda y te decía bracete. La vieja técnica. Muy didáctico. Sí, Tengo que decir que papá me lo hizo a mí eso. Y yo me escapaba, ¿viste? Hasta que un día, ¿viste? Mis amigos fueron invitados al equipo, yo también fui. El entrenador me dijo, son muy chicos porque recién a los 11 años se puede competir, en aquella época no se podía competir antes, y vení de aquí un par de años y conversamos.
Bueno, yo, viste, no le hice caso, fui todos los días, me echó todos los días, hasta que un día se cansó y me dice, a ver, ese rinconcito. Bueno, y en ese rinconcito era cuando yo veía pasar bajo el agua a don Carlos Larriera y otros nadadores de la época, y trataba de imitarlos de aquí y de allá, y me corregían un poco y me decían, bueno, espera. Hasta que a los 11 años, el día después que cumplí años, fui a competir y gané el campeonato argentino. Así, para arrancar. Y ahí comenzó mi vida en la natación. Mira, te digo sinceramente, yo soy un fanático en la creencia de que el atleta no nace, se hace. Sí. A mí dame 100 deportistas con voluntad y 100 con condiciones, y yo te aseguro que con los 100 con voluntad sobrepaso los 100 con condiciones en poco tiempo. Sí. El deporte y la vida, viste, es muy mental. Lógicamente, cuando existe la combinación de ambos, sale el Michael Phelps, Claro. o el Diego de Gano. Uh-huh. Entonces, viste, ahí se combinan ambos, pero la voluntad es lo más importante, y yo no era un tocado por la varita mágica, viste, era duro en fútbol, viste, me costó aprender a nadar, pero le puse mucho empeño, mucha voluntad. Si el entrenamiento comenzaba a las 5, yo estaba a 5 menos cuarto, si terminaba a las 7, yo a las 7:30 seguía practicando. Uh-huh. Así que, bueno, ese fue mi comienzo. ¿Y cómo encontraste tu estilo? ¿Cómo encontrarme? También coincidencias. Y justamente lo encontré en Santa Fe, en el Club Unión. En el Club Unión de Santa Fe había un campeonato, creo que fue un campeonato argentino. Yo representaba al Club Ateneo, y el nadador de ese momento de auge en nuestro país era de nuestro club, Fernando Fanjul. Ajá. Un nadador también que he admirado muchísimo, porque también fue quien me ayudó enormemente en mi vida deportiva. Bueno, él se enfermó en esa competencia. Carranza dice, bueno, es una pena, podemos ganar el torneo, no tenemos mariposita. Y yo levanté la mano y dije, voy yo, profe. Sí, de cara dura nomás. Y otra vez ganaste el campeonato argentino, ¿no? No hubo ninguna frase diciendo Nicolás o mariposa. Hice récord argentino en esa prueba, me acuerdo. Y bueno, y ahí comencé, y me resultó, viste, fácil, me resultó, no te digo complicado, ni sacrificado tampoco, porque no creo que en el deportista exista esa palabra de sacrificio, viste. El deportista lo hace porque le gusta. Las compensaciones, sí, es verdad. Los viajes, los triunfos, los estudios, los amigos principalmente, compensan cualquier esfuerzo que uno haga en entrenamiento. Entonces lo fui llevando, y bueno, fui progresando, viste. Muchas veces tenés la suerte de que tenés una persona que te guía, que es el entrenador, que da con la llave justa para lo que es tu físico, tu vida, tu forma de nadar. Y bueno, y yo tuve esa suerte, además tuve la suerte que después los 3, 4 entrenadores que tuve no solo fueron extraordinarios, sino que se convirtieron en lo que realmente debe ser un entrenador, que es un segundo padre, quien te aconseja. Sí, un guía, sí, exacto. Quien te cuida, quien te reta. Todo eso, que es lo más importante de un entrenador como de un dirigente. Déjame decirte, Nico, una cosa, una reflexión, porque yo creo que un récord mundial a los 17 años algo de talento tiene que haber habido ahí, ¿viste? Porque bueno, clavaba un récord a los 17 años, más allá de que estoy con vos y sabemos y hemos hablado muchas veces de que, y coincido que dame uno con actitud y no con aptitud. Pero yo quiero ir a 2 momentos tuyos, uno que fue el de ese récord mundial y otro que es obvio que no íbamos
a dejar de preguntarte en el año 68, pero me quiero quedar primero con el récord mundial del 62. A los 17 años, ¿qué pasa por la cabeza de un pibe que logra un récord mundial? ¿Cómo viviste vos ese momento? Mira, te digo, posiblemente fue una de las alegrías más grandes de mi vida deportiva. Fue algo que bien fue sucediendo paulatinamente. Vos fijate, a los 15, 16 años, fue por primera vez fui a los Juegos Olímpicos de Roma. Uh-huh. No existía la prueba de 100 mariposa, eran los 200 mariposas, en los cuales, viste, nunca tuve una gran actuación. Mi físico era un físico grande, con textura ósea pesada, musculatura grande. Velocista puro. ¿Sí? Era un velocista nato, te digo más, era tan velocista que creo que los tiempos que hacía en aquella época se hacen hoy en día también. Uh-huh. Pero no podía, viste, no existía la medicina deportiva, el conocimiento, no existía el por qué se intoxicaba el músculo con ácido láctico, cómo se limitó a eso. Entonces, viste, no respondía a pruebas de más de 100 metros. Uh-huh. Después, viste, en el año 61 fuimos con gran esfuerzo. Te digo gran esfuerzo porque en aquella época tampoco existía el apoyo económico, ni federativo, ni olímpico, ni institucional, ni del país para poder competir. Uh-huh. Fui al campeonato nacional de Japón, uh-huh, donde gané el campeonato japonés. De ahí fui a los Estados Unidos, donde entré segundo en el campeonato de los Estados Unidos, año 61. Y luego vino el año 62, en donde se hacía el campeonato sudamericano en Buenos Aires, en donde tuve una linda actuación, gané prácticamente todas las pruebas que competí, y había un dirigente brasilero que me dijo por qué no intentaba hacer el récord mundial de 100 mariposas, y le dije, mira, le dijo Carranza, mi entrenador, estamos ya prácticamente en marzo, las piletas de Argentina no son aclimatizadas y ya es imposible. Acá habíamos competido en el Vélez Sarsfield, que la temperatura del agua era 12-13 grados. uh-huh, Entonces ese dirigente brasilero de nombre João Avelanche Poco. había sido un gran waterpolista olímpico y era cierto, la sí. brasilera de deportes en ese momento. Me dice, bueno, yo los invito. Bueno, y ahí el mes próximo partimos para Brasil, en donde intenté el récord mundial en 2 oportunidades. La primera vez tal vez pasé un poco fuerte y bueno, lo pude concretar por 2 décimas de segundo. Uh-huh. Pero pensé, viste, que en ese momento no solo pensé, sino que aprendí que las pruebas no se ganan al comienzo, Sí. sino que si llegás al 80% del recorrido, sea cual sea tu prueba, en perfectas condiciones físicas, viste, el último 20% es lo que hace la diferencia. Claro, sí. So, 3 días después, viste, lo realicé de esa forma y logré el récord mundial por más de 1,5 segundos. Un montón. Uh-huh. Fui un montón, viste, y lo mantuve durante 5 años. Uh-huh. Durante 5 años, vos fijate que ahí me fui a los Estados Unidos, dejé de entrenar con mi entrenador, que era Alberto Carranza, que era la persona que prácticamente guió todos mis pasos al comienzo, y en los Estados Unidos, viste, fui expuesto a un entrenamiento extremadamente más sofisticado y superior, yo te diría hasta abusivo, Uh-huh. porque llegué a nadar 5 veces más de lo que nadaba acá, Claro, innecesariamente. Sí, hoy se sabe, pero hubo una época, yo me acuerdo también por ahí en los 80, los rusos, los Era palo fondistas, de la bolsa, que sí. nadaban 25 kilómetros por día, metían, Bueno, ¿viste? yo llegué a nadar 30 kilómetros por día. Para nadar pruebas de menos de 1 minuto, una cosa absolutamente
ridícula. En aquel momento se decía, si no duele no sirve. Sí. Hoy, No pain, no gain era. No pain, no gain. Hoy si el músculo duele, está sangrando. Sí, sí, sí. Entonces hay que descansar. Hoy se nada de otra forma, se nada con ejercicios, con drills. No hay repetición, de 10 de 200, de 8 de 400. Mira, vos fíjate, una cosa que me marcó mal en aquel momento, cuando yo estaba en Estados Unidos, había un chiquito que yo lo estaba apadrinando en ese momento, que después se convirtió en el monstruo de la natación, Mark Spitz. Ajá, sí. Entonces eran las 4 de la mañana el entrenamiento y lo veo que estaba escondido atrás de la puerta. Y digo, ¿qué haces? Me voy. Digo, ¿cómo te vas? Vos tenés que entrenar, vamos. Me dice, no, acabo de espiar el entrenamiento. Sí. Se fue. Y yo fui como un idiota, entré al entrenamiento. El entrenamiento era 2 series de 100 piques de 100 mariposas con 10 segundos de descanso. Mirá, esa noche, viste, debajo de los brazos, me sangraban los brazos. Sí, una locura. Era una cosa ridícula que creo que por 3 días no pude entrar. Che, Nico, déjame preguntarte algo. Hoy, ¿cómo estás relacionado con la natación? ¿Te estás o no estás relacionado? No estoy relacionado. No estoy relacionado con la natación, no por voluntad propia, sino porque lamentablemente no me entero de las competencias que me gustaría concurrir, ¿viste? Me entero una vez que ya se han realizado. No existe una comunicación, ¿viste? La natación es un deporte que no es el fútbol, el básquet o deporte que... Pero ¿estás nadando? Estoy de vez en cuando nadando un poco. Ahora tengo que retomar nuevamente esta semana. Y estuve nadando. El año pasado estuve nadando un poco. Mirá. Porque tengo ¿viste? El problema de los deportistas. Todo exceso es malo y mis rodillas han flaqueado un poco porque después de la natación, que es un deporte en donde no ejerces presión sobre las rodillas, el impacto te perjudica. Claro. Entonces tomé deportes de impacto como el squash, el básquetbol, el tenis, el racquetball, y me perjudicaron, viste, la rodilla, viste, y a mi edad me resisto a operarme y hacer un implante de prótesis. Che, Luis, que la gente obviamente te conoce como nadador. Por ahí alguien que te ve en la pileta ahora te puede decir, te cree que sos Nicolau. Pero, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Cuál ha sido tu actividad prioritaria? Mira, yo viví 30 años en Estados Unidos. Después de entrenar y estudiar en la universidad, trabajé también en la universidad como asistente del entrenador universitario de la Universidad de Stanford. Después trabajé en diferentes empresas. La primera fue una empresa de tecnología de equipamiento deportivo, donde estudiaban la parte de fisiología del deporte y movimiento perfecto del deportista con diferentes instrumentaciones, que fue lo que después permitió desarrollar el mundo deportivo de lo que es hoy en día. Después fui vicepresidente de una empresa de alimentos. Trabajé en varias cosas. Luego fui entrenador de los equipos de Brasil, la natación, me llevó el Club Corinthians. Ahí viste un grupo de nadadores selectos que fueron a los Juegos Olímpicos del 72, en donde entramos en 4º lugar. Luego regresé a los Estados Unidos y seguí una vida empresarial allá en diferentes áreas. Y luego en el año 82 regresé a la Argentina, en donde venía con la idea
de traer los equipamientos deportivos que realmente revolucionaron el mundo. Claro. Los equipos de gimnasia Nautilus. Ajá. Armé un par de gimnasios en Buenos Aires, en Mar del Plata. Comencé uno en Rosario que después no se pudo terminar. Y bueno, y finalmente me quedé aquí en la ciudad de Mar del Plata, me quedé prácticamente cuidando a mis padres. Y bueno, y ahora vivo aquí en Mar del Plata con 2 hijas marplatenses, 3 hijos norteamericanos, continúan en los Estados Unidos muy bien, todos grandes deportistas. Mi hijo mayor, por ejemplo, fue oficial de la Marina de los Estados Unidos, y hoy es el entrenador de la Academia Naval de Anápolis de waterpolo. Ajá, mira vos. Entonces, ¿cómo se llama? Bien, muy satisfecho por todo eso. Y vivo aquí en Mar del Plata, ¿viste? Lamentablemente, como a todos, tenemos un pequeño o gran porcentual de ignorancia en nuestra vida. Dejé un poco el deporte, y el año pasado comencé a retomarlo nuevamente. Bueno, hay que estar. 82 pirulos, ¿no? ¿Cómo? ¿82 pirulos? 81. No llegué a los 82, todavía 81. Bueno. Pues, estoy bien, me cuido, estoy bien. Lamentablemente, viste, mis rodillas no me permiten hacer muchas de las actividades que quiero, pero poco a poco lo voy logrando. Bueno, metete en la pileta que vas a tener un buen pasar, Nico. Viste que todos los médicos, cuando tenés alguna lesión ósea muscular, a la pileta, al agua pato. Es lo mejor que hay. Mira, yo le aconsejo a toda persona que ha nadado o que no haya nadado, que la natación es lo mejor que pueden hacer. Bueno, sí, lo estoy haciendo. Bueno, quiero que te dé un saludo a quien tengo aquí a mi derecha también, porque hablamos de Carlos Larriera, y acá a mi derecha lo tengo a Carlos Larriera Jr., mi hermano menor también, un hijo de tu recordado Carlos, de quien hace 2 días se cumplieron 2 años del fallecimiento, ¿no? Exactamente. Carly. Sí. Bueno, Luis, nada, decirte que has estado en muchas conversaciones, muchas horas de mi vida escuchando tu nombre y tus historias, así que te saludo desde acá de Santa Fe. Bueno, yo te mando un abrazo muy grande, y sabé que tenías un sensacional padre. Gracias. Un tipo admirable en todo sentido. Bueno. Luis, muchas gracias por esos comentarios y particularmente muchas gracias por la nota. Hace mucho que la queríamos hacer. Y bueno, y sería muy lindo que en el contexto de la Santa Fe Coronda tal vez podamos tenerte por aquí. Hay que ver si podemos organizar algo en ese sentido. Creo que sería muy importante un padrino para la prueba de semejante calibre. Mira, este año estuve a punto de ir a Santa Fe Coronda a la conferencia, porque varios amigos míos de acá de Mar del Plata participaron. Y a último momento, viste, por diferentes motivos no fui, pero tengo muchas ganas, y posiblemente el año próximo esté ahí dándote un abrazo y tomando unos lisos con ustedes. Dale, perfecto. Luis, muchísimas gracias. Un abrazo, Nico. Abrazo enorme. Felicidades, Hasta luego. Feliz año. Un abrazo muy grande, feliz años a todos, y suerte en el próximo año. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego.